Vamos a tener un momento más de oración breve para encomendar la exposición de este día. Bendito Padre, una vez más entramos ante tu presencia, porque sabemos que tú eres el hacedor de todas las cosas y también el que tiene el control, y que toda obra hecha en ti necesita de tu aprobación y de grandeza. Y por eso, Señor, ahora que vamos a tener el alto privilegio de compartir tu palabra, queremos pedir por tu dependencia y por tu vida. Que todo lo humano, todo lo superficial, que todo lo distractor, que todo lo que se oponga a tu voluntad y pensamiento sea quitado. Que quite nuestras faltas y que prepare nuestros corazones para recibir tu palabra, y que tu Espíritu Santo guíe lo que vayamos a decir. Y que tu palabra, que es poderosa y que tiene tus características de ser eterna y transformadora, cambie nuestra vida, transforme y envíe bendición y vida eterna que lo necesita. Confiamos en ti, Señor. Todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ustedes saben, hemos estado hablando de la creación del Génesis. Y comenzamos con el versículo 1, hablando de en el principio, cómo Dios creó todas las cosas. Continuamos entonces hablando del universo material y cómo estaba ese universo. Habíamos dicho que estaba de cuatro cosas. Estaba desordenada, vacía, ¿qué más? Oscura, en la oscuridad, tiniebla, y en caos y en desorden. Y hemos continuado viendo la acción y el desarrollo de Dios. Y vemos cómo en el versículo 3 habíamos visto el primer día, donde a la tiniebla Dios crea la luz. Y habíamos visto todas las repercusiones de ese día y cómo la separación de la luz y la tiniebla incluso es un distintivo, una señal, una marca de las actividades de nosotros. Y eso fue el primer día. Y hoy tenemos el privilegio de seguir este fascinante y maravilloso relato que me emociona a mí, de verdad, que es tan glorioso y perfecto, porque la palabra del Señor revela. Y vamos en esta ocasión a leer el segundo día, que hemos titulado Los cielos, el segundo día de la creación. Vimos el primero con la luz y hoy nos toca ver el segundo, los cielos. A partir del verso 6 dice la palabra del Señor: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo, el segundo día. Así que este segundo día nosotros lo hemos titulado como los cielos. Y al comenzar quiero hacer la nota de que muchos hermanos, cuando van a hablar de este texto, lo titulan o le dicen el firmamento, o lo titulan el cielo. Noten que en nuestro caso nosotros hemos diferido de hacerlo así, porque en este día no se crea el cielo, sino se crea, ¿cómo dice ahí? Los cielos. Y eso es una diferencia importante. No es solo que se crea o el cielo atmosférico, o que se crea el cielo
del universo, de las constelaciones. No. La Biblia dice que Dios creó los cielos. Así que desde ahora tomen ese pequeño detalle al cual vamos a volver más adelante, que es importante. Así que en base a estos textos, lo primero que queríamos mostrar y ver, cómo solamente está en nuestra imaginación ver cómo Dios hizo esas divisiones que llamamos los, ¿cómo lo acabamos de decir? Los, mírenlo ahí, en esta imagen. Y de hecho, es lo que dice la palabra del Señor, no solo en el Génesis, en Job 37:18, dice: extendiste tú con él los cielos, firme como un espejo fundido. La revelación de la palabra del Señor, la Biblia se explica a sí misma. Y esta, acabamos de leer que esta, como decía, expansión, se llama cielos. Y Job, una vez más, resalta este acto creativo de Dios, como cuando tú extiendes algo, alas algo. Porque en consonancia con lo que dice el relato de Génesis, ve, Dios extendió. Por eso los científicos se asombran y ven que el universo se mueve y se va extendiendo, porque son una expansión, una extensión de lo que Dios hizo. En un ejemplo precioso para que los humanos entendamos, Job dice: firmes como un espejo fundido. Porque en esa época existía el mecanismo de fabricar espejos con cobre y arsénico. ¿Y qué hacían las gentes? Extendían el cobre dándole martillazos, extenderlo para sacar el reflejo. Y Job toma esa misma figura para explicar y desarrollar lo mismo que está revelado en la palabra de Génesis. Estamos hablando que los cielos son una expansión, una extensión, como se fundían los espejos en aquel momento. Así que por eso es que desde un punto, cuando hablamos aquí que Dios creó el universo material y estaba en desorden y en caos, y ahora Él llama expansión, se extiende. Eso da lugar a los cielos que nosotros vemos, tanto el de la atmósfera, que nosotros vemos como el cielo azul, como el del universo, donde vemos en la noche las estrellas. Y miren, me pareció compartirles un dato curioso, de verdad. Si usted relaciona la exposición anterior del primer día de la luz, usted recuerda que Dios dividió las tinieblas y la luz, y llamó a uno día y al otro noche. Y en relación con esto de los cielos, me parece como curioso, ¿verdad?, que en el día nosotros vemos el primer cielo, la atmósfera, y la noche la oscuridad, para que veamos el segundo, la constelación. Y usted ve la relación, que Dios intencionalmente creó esto para nosotros, para nuestra vista, para que lo percibamos, para que veamos su gloria. Y mire que separa el día y la noche, crea primero el día y la noche, y después hace los cielos. Y en cada uno podemos ver cada uno de los dos cielos, del primero y del segundo, ¿verdad? Qué precioso eso. Me llamó la atención y quise compartírselo, porque Dios quería que nosotros viésemos la creación, sus maravillas, sus obras, a través de lo que creamos. Así que lo primero del texto que hemos elegido a partir del verso 6, quisimos titularlo en la primera parte de nuestra primera división: los cielos comenzando a ordenar. ¿Por qué comenzando a ordenar? Porque recuérdense que ya lo dijimos hace un momento, la tierra estaba como desordenada, vacía, oscura y en caos. Y ya vimos que del caos el Espíritu Santo se encargó. Y ya vimos que de las tinieblas Dios dijo: sea la luz. Y ahora el Señor va a comenzar a ordenar. Es decir, ordenar en el sentido de aquí, que como todas las cosas estaban juntas, por eso estaba desordenada, todo estaba mezclado.
ahora Él va a comenzar a ordenar a separar. Y la primera separación, ordenando que hace de los cielos, la expansión, como ya lo acabamos de decir. Así que Dios, después de energizar, por así decirlo, el universo, sigue complementando su creación para hacerla apta para que nosotros la vivamos. Note que es para que nosotros la vivamos. El propósito de Dios. Él crea la luz para que nosotros podamos ver. Y ahora Él va a crear el espacio para que nosotros podamos habitar. Es así. Es el comienzo, el orden necesario que necesita la tierra para estar ordenada y habitada por nosotros. Así que algo importante del verso 6, que es el que inicia nuestra lectura, dice: luego dijo Dios. ¿Y qué es importante esa partícula luego? Porque indica una distinción entre el primer acto creativo que acaba de narrar, que fue el de la luz. Y él dice, y luego Dios, ¿verdad? Él quiere distinguir los actos creativos de Dios. Hay una consecución y hay una diferencia. Luego, después del primer día, después que pasa el tiempo, hay otro acto. Dios hace las cosas en orden y en una sucesión. Y entonces pasa a decir que luego dijo Dios, y ya ustedes saben por la otra exposición donde resaltamos que cada vez que Dios habla, lo hace a través del verbo de Dios, la palabra, que es creador. Esa fue la palabra que se hizo carne. Por eso leemos en Colosenses que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo, por Él y para Él. Así que cuando todavía la tierra era una masa acuosa, Dios ordenó que hubiera una separación. Dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Así que aquí Dios está narrando lo que Él hizo. Así que de toda esa masa grande que estaba junta y que predominantemente tenía agua, Él dice, ahora yo quiero que haya una separación de las aguas y que se separe las aguas de las aguas, dividida, que se separe el vapor para que cree la atmósfera, que se separe las otras aguas para crear el otro espacio. Hay una doble separación aquí para crear la cubierta protectora. Las expansiones son como cúpulas, como techos. Cuando Él dice, le llama aquí expansión, nosotros ahora estamos en un local y tenemos un techo que nos cubre, ¿verdad? Eso es un domo, una cúpula, un techo. Y aquí la expresión de esas expansiones son los límites. El techo de nosotros en la tierra, el límite es la atmósfera. Si alguien sale, necesita una nave espacial porque no tiene oxígeno afuera, Dios delimitó en esa expansión llamada cielos que tengamos un primer cielo azul que veamos, que es nuestro techo. Ahora, ese no es el único techo, no es el único cielo. El que vemos en la estrella es otro techo, es otro cielo. Por eso no se dice aquí el cielo, sino en plural, los cielos. ¿Estamos claros? Y eso es lo que significa los techos. Así que hay en la atmósfera, pero no solo la atmósfera, el techo de nosotros de la tierra, no solamente el universo, que es el segundo techo que nosotros vemos. ¿Sabe lo que dice? Que hay un tercer techo, el techo más alto. El más alto de los cielos, que es el tercer cielo. Y fue creado también en este día. Porque dice que en este día se creó los cielos. Esa expansión que él hizo, también creó el tercer cielo. Y ese no lo vemos. Pero qué interesante que queda en nuestros corazones, que dijimos que Génesis es un libro histórico y que narra hechos. No dude, amado amigo que nos escucha, de que el cielo existe, porque Dios reveló que Él lo creó, y lo creó en este día, y lo creó junto con su universo material.
y llamó a la expansión cielos. ¡Qué precioso! Y me gusta rescatar cómo la palabra de Dios reitera una vez más lo que nosotros vemos aquí en el relato de Génesis. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él, ¿qué dice? Extiende, otra vez, ¿no ven la palabra? Extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Eso es en Isaías 40:22. Y traigo a colación este verso, porque la palabra del Señor, como hemos dicho, se explica más adelante, luego del relato del Génesis. Mira cómo Él dice, ¿tú sabes cómo son los cielos? Como cuando tú abres una tienda de campaña y tú la abres, entonces tú tienes un techo, ¿verdad? Como una cabañita. Así son los cielos que Él extendió como una cortina. Quiere decir, como cuando tú tienes un manto, ¿lo ves? Entonces tú tienes una cubiertica, como una tienda para morar. Así que no hay que buscar más allá de la palabra para entenderla, porque ella se explica así solo. Así que en esta primera parte vimos los cielos, donde Dios está comenzando ¿a qué? A ordenar. Y lo primero que Él ordena es que pone límites, y esos límites son los techos, y esos techos son los cielos, ¿verdad? Punto 1. Punto 2, lo que vemos aquí en el verso 7, los cielos, la expansión o separación de lo creado. Dice el versículo 7, e hizo Dios la expansión, que es lo que hemos estado explicando, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Noten que Él crea las expansiones y luego de esa expansión Él dice, bueno, esas aguas que yo separé, ahora yo quiero, mírenlo ahí, que se separen. Separa las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. El Señor en esta creación, Él toma como punto de partida una de las expansiones. O sea, recuérdense que estamos hablando de 3 techos. Y entonces Él toma el primer techo, la primera expansión, para a partir de ahí lo ordena. Crea los techos, las expansiones, y Él agarra una del modelo. Bueno, a partir de esta expansión, hay agua que está por debajo de ella y hay otra que está por arriba de ella. Sepárese de las aguas que estaban de la expansión. ¿Por qué es esto? Porque este relato es el propósito que se lo he repetido antes, y alguien no va a entender el relato de Génesis si no entiende esta verdad que voy a decir. El relato de Génesis está enfocado desde la perspectiva de la tierra. Lo que él va a narrar es desde la tierra, de cómo ella fue ordenada y llenada. Aunque usted no lo crea, el relato de Génesis no tiene como propósito primariamente y principalmente enfocar lo del universo, sino la tierra. Porque la tierra va a ser el objeto de su plan de salvación, de redención y del hombre. Por eso, desde el versículo 1 y 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y dónde se va de una vez? Y la tierra. El enfoque del relato es la tierra. Si no se tiene esa perspectiva para leer, usted no lo va a entender. Por eso cuando llega aquí a hablar de la expansión, él hace las 3 expansiones, pero él se concentra en la cubierta primera de nosotros, porque él va a comenzar a ordenar esto que nosotros vivimos. Y le va a separar agua de arriba y agua de abajo, que después, no quiero adelantar, pero él va a reunir y se van a llamar mares y océanos. Pero todavía en este día no hace eso, solamente para que entiendan en qué aspecto estamos hablando del versículo 7. O sea que la expansión que estamos hablando es el cielo atmosférico, el azul que vemos aquí. Y esto se ratifica que hay una expansión más, porque si vemos el relato de manera integral, Él crea todos los techos,
Porque cuando Él va a colocar el sol y la luna, ya el espacio para colocarlo ya existe en el cuarto día. En el cuarto día, no lo voy a adelantar, pero como referencia, solamente para ratificar lo que Él hizo en que Él hizo todos los techos. Fíjate que Él hace el cielo atmosférico, el techo de la tierra, pero ya Él hizo el techo también de la constelación, pero está vacío, está oscuro, no tiene sol ni luna, porque Él va a hacer eso en otro día. Él se está concentrando en ahora. Pero por eso dice los cielos. ¿Ok? Entonces dice, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Aquí hay una división a partir de la expansión, como yo le decía, y sobre ella. Quédense con esa idea y no lo olviden, porque esto va a ser vital para entender el relato del Génesis que continúa. Aquí Dios en la creación está diciendo, mira, debajo de ese cielo, de esa expansión, hay agua, y la vemos. Él lo va a ordenar y va a hacer los océanos. Pero mira lo que Él dice. Pero Él dice que hay agua arriba de la atmósfera, sobre la expansión. Quédese con esa idea, porque en esta serie de estudios, esa agua que estaba arriba de la expansión va a ser crucial para entender lo que pasa más adelante. ¿Por qué? Porque esa agua arriba de la atmósfera no está en el día de hoy. ¿Qué pasó con esa agua? ¿Por qué no está? Bueno, quédese con ella, y en esta serie de estudios más adelante usted va a saber qué pasó con esas aguas que estaban arriba o sobre la expansión. Porque ahora usted ve la de abajo, que son los océanos, los mares. Pero ¿qué pasó con las que estaban arriba del primer cielo, de la atmósfera? Lo vamos a ver más adelante. Así que, pero quédese con esa idea. Ahora, aquí nosotros estamos ratificando lo que dijimos hace un momento, que ya lo dijimos. Para entender el relato, debemos de saber que el relato parte de la tierra como centro. Si usted va a buscar y que respuesta de su duda científica, ese no es el propósito de la religión. Y el universo y las constelaciones son como una consecuencia de lo que el plan que Él tiene primariamente aquí en la tierra. Si usted no lo ve así, se va a perder, porque ese es el propósito de Dios. En la primera expansión, que crea los cielos, y comienza entonces a separar aquí en este primer cielo atmosférico. Dice Job 9:8, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Así de poderoso es nuestro Dios. Cuando la gente diga que por el azar se creó, por casualidad, no es posible. Me sorprende y me gusta que aún los que no creen en Dios, aún los que no reconocen la palabra de Dios como autoridad, le siguen llamando bóveda celestial a los cielos, que es precisamente el nombre que le llama a la Biblia, que es precisamente lo que la Biblia revela, que Dios extendió y hizo como una cortina. Dios con su poder mandó que esas fuerzas gravitacionales se extendieran, y que esos astros y que esos planetas estén, y que sean el techo que nosotros vemos cuando miremos hacia arriba. Y dice Él que los cielos, otra vez, no el cielo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra. Eso es lo que debe de producir en nosotros cuando miremos arriba, darle la gloria a Dios. Y la tercera idea, nosotros quisimos ponerla de esta forma, ¿verdad? Curiosa. Los cielos, la expansión que tiene un secreto. ¿Cómo? Sí. Dice el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión. Ya sabemos que la expansión se compone de varios techos, ¿verdad que sí? Le llamó cielo. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Eso es lo que dice el verso 8. Este relato tiene un secreto. Lo leímos de los versículos 6 al 8.
Pero hay algo que no es que el Señor oculta, sino que como la óptica que nosotros hemos dicho es la tierra, no se hace énfasis en ella. Pero por la revelación progresiva del Señor sabemos que aquí pasó algo más de lo que dicen esos versículos. ¿Usted sabía? Los versículos del 6 al 8 que nosotros acabamos de leer, dice que Dios creó la expansión y que Dios separó las aguas de la primer techo o la atmósfera, como hemos dicho, y dice que a la expansión llamó cielo y ya. Y dice aquí concluye que fue la tarde y el día segundo. Pero ahí hay algo más. Y eso es lo interesante de este segundo día. Es un relato que tiene la tierra como centro. Y por eso sabemos que hay otra cosa más. ¿Cómo lo sabemos? Por dos textos más de la Biblia. Dice Génesis 2:1, ahí mismo lo pueden buscar. Fue cuando termina el relato de la creación. Recuérdense que en principio lo dividimos en libro de orígenes, y que el versículo 1 inicia con ese libro de los orígenes del cielo y la tierra, y que concluye aquí en Génesis 2:1. Y dice la conclusión de este relato, que comienza desde el 1, ¿qué dice? Fueron pues acabados los cielos en plural y la tierra. ¿Y qué? Mira que dice, y todo el ejército de ellos. Así que tenemos los tres techos, ¿verdad? Y cada techo o espacio tiene un contenido. Tiene en el lenguaje de la Biblia un ejército. Yo le dije que en este día segundo todavía no han creado el sol ni las estrellas. ¿Cómo está el segundo techo? Vacío, oscuro. No tiene contenido. Pero cuando se termina el relato, él dice que los tres, su contenido fue hecho, el contenido de los tres. Entonces, como el contenido del segundo techo fue en el cuarto día, el contenido del tercero, ¿sabe cuándo Dios lo llenó? En este segundo día. ¿Y por qué no lo dice? Bueno, porque el relato está enfocado desde el punto de vista de la tierra, no desde el punto de vista del resto. ¿Entienden? Pero, para que no se quede duda, porque la gente dice, ¿y dónde entonces fueron creados los ángeles? Por eso concluye en el 2:1 diciendo, fueron acabados. Aquí cuando Dios terminó de hacer todo, Él terminó de llenarlo todo. Llenó el segundo y llenó el tercer cielo, que es la habitación de los ángeles. Así que esto no es un invento ni una tergiversación de la palabra. Es la misma palabra que le llama ejército a los ángeles del tercer cielo. En Primera de Reyes 22:19 dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto con él, a su derecha y a su izquierda. ¿Y cuál es el ejército de los cielos que estaba a su derecha y su izquierda? Los ángeles. Y miren qué interesante que la misma Biblia le llama ejército de los cielos a las estrellas también. Así que dependiendo del contexto, cuando se refiere al tercer cielo, el ejército de los cielos van a ser los ángeles. Y cuando se refiere al segundo techo, al cielo del universo, el ejército se va a referir a las estrellas, a los planetas y a las constelaciones. Así que hay gente que dice, yo no veo dónde Dios creó los ángeles. Bueno, no lo dice de manera detallada y expresa porque ese no es el propósito, pero por la revelación progresiva y el contexto de la palabra del Señor lo sabemos. No solamente por Primera de Reyes y por Génesis 2:1, sino que el mismo Señor después dice en Job 38 del 4 al 7, cuando está preguntándole al hombre, a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber,
si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas que las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Así que, si en el tercer día Dios está fundando la tierra y ya los ángeles están alabando, ¿cuál día fueron ellos creados? El segundo. Y esta palabra del Señor que lo revela. Y es significativo que use las imágenes y le digan estrellas del alba, porque el alba es, recuerden, el amanecer. Y recuérdense que en el día 1 se creó el día, la luz y la tiniebla. Y así le puede llamar a los ángeles que se crean en el día 2 estrellas del alba. Ven la relación. Y le llama también como su otra característica, que es la explicación que está aquí. Lo estoy resumiendo. Le dije, cuando se regocijaban todos los hijos de Dios. Y alguna gente dirá, no, pero ese hijo de Dios se refiere a hombres. No, no es posible. Porque el hombre no ha sido creado todavía. Cuando Dios está poniendo las medidas, tomando las medidas de la tierra, que es nuestra próxima exposición. Porque Dios se va a concentrar en la tierra. Y así, Él dice aquí no, que cuando Él está tomando esas medidas en el día 3, ya están los ángeles alabando. ¿Qué gran enseñanza eso? Que la primera vez que nos muestran a los ángeles, desde que son creados, inmediatamente comienzan a alabar a Dios. Porque el propósito de toda criatura es darle gloria y alabanza a Él. Y preguntémonos, ¿estamos dándole gloria y alabanza a Él con todo lo que hacemos? ¿Está nuestra vida prioritariamente dándole la gloria y la alabanza a Él? ¿O nosotros tenemos nuestra propia agenda y de lo que sobra es lo que yo hago para Dios? Porque entonces no estamos siendo perfectos ni buenos ni conformes a la voluntad de Dios. Porque el propósito de Él es su gloria y Él se merece gloria y alabanza. Y los ángeles que están en comunión no cesan de alabarle y de decirle, como nosotros cantábamos antes, hace un momento, en el periodo devocional: Santo, 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 Señor omnipotente, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios. Y preguntémonos eso: si estamos viviendo para su gloria o para nosotros mismos. Si somos creyentes. Si no somos creyentes, no podemos hacerlo porque no hemos venido a la gloria de Jesucristo. Así que precisamente el punto de Job es eso, que cuando Job había pedido, si Dios se me aparece, yo voy a demostrarle que yo tengo la razón. Y Dios se le apareció en el torbellino. ¿Dónde estaba? Ya que tú sabes mucho, te voy a preguntar, en ese día, ¿dónde tú estabas? Y ese es precisamente el punto. Ni siquiera estaba creado, ni siquiera estabas hecho. Así de pequeños somos ante la majestad y la grandeza de Dios. Así que concluimos que en este día se hizo el contenido, el ejército de la última parte de la expansión. Recuérdense que son 3. Y la tercera expansión es el cielo, donde habitan los ángeles, el cielo espiritual. Así que este día 2 se llenó el contenido, se crearon los ángeles. Esto lo podemos afirmar por los textos de Génesis 2:1 y Job 38:4 al 7. Y eso se ratifica también, porque cuando Job, en la cita que acabamos de decir, cuando Job recoge lo que dijo Dios, en los versículos que continúan, precisamente se refiere a las medidas que él va a tomar en el día siguiente, que vamos a verla en la próxima posición. Pero para ratificar esta idea,
y mostrar la evidencia de lo que estamos diciendo, que no es una teoría nuestra, sino que lo revela la palabra del Señor. Con la simple lectura nos damos cuenta. ¿Cuál es? Cuando Dios dice, cuando yo estaba fundando la tierra, ¿a qué se refiere? Bueno, a eso mismo. Mire lo que dice el versículo 8. ¿Quién encerró las puertas del mar? Eso ponerle límite al agua. Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja su oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerró. Está diciendo que él delimitó lo seco de los mares. Y él está diciendo que en el lenguaje hay de poner puertas o cerró, es cuando tú delimitas las cosas. Porque en el día que vamos a ver el día siguiente, ahí es que separa lo seco de las aguas y dice, júntense. Por tanto, cronológicamente hablando, en el orden del tiempo, encaja perfectamente con lo que estamos hablando. Ya cuando él dice, descúbranse lo seco y júntense las aguas, que él poniendo los elementos fundacionales de la tierra, los ángeles están ahí. Y si eso pasa en el día 3, que es lo que está escribiendo, obviamente que fueron creados en el día 2. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí pararé el orgullo de tus obras. Así que hasta el mismo relato de Job 38 también coincide con la cronología de lo que hizo en el día 2 y de lo que después hizo en el día 3. En el día 2 crea a los ángeles y están alabando de una vez, y ellos están alabando mientras él toma todas las medidas que describe en el día 3, que son las que relatan los versículos 8 en adelante de Job 38. Así terminó el segundo día, con 3 cúpulas o 3 techos, pero aún sin descubrir lo seco en la tierra, ¿verdad? Donde nosotros íbamos a morar. Y rescatamos Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los, en plural, los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y me encanta porque la palabra de Dios le llama a toda la expansión cielos, que son 3. Pero después, en la revelación, dice los cielos de los cielos. Porque dice el techo más alto de los techos, los cielos de los cielos. O sea, que Dios estableció su trono en la más alta cúpula, por así decirlo. El tercer cielo estableció su trono con los ángeles. Y aún ese tercer cielo, el cielo de los cielos que no podemos ver, refleja su grandeza para que creamos que Él existe y que nos acerquemos a Él con fe y que creamos que Él lo creó. Y que la evidencia de que el tercero existe es que vemos el primero y el segundo. Gloria a Dios. Cuidado si usted duda. Anhele vivir y morar donde Dios está. Y este gráfico ya resume, quise mostrarlo de manera física, donde se ve lo que estamos hablando. Aquí vemos la tierra. Aquí vemos la tierra. Todavía no se ha descubierto lo seco. ¿No está bien? Todavía no se ha descubierto lo seco. Por eso lo representamos con agua. Y aquí está el primer, díganlo, que es la atmósfera. Y dijimos que tiene una capa de agua. Aquí está el segundo cielo. Y lo representamos en negro, ¿por qué? Porque todavía no le han puesto el diseñador por excelencia, el decorador, no le ha puesto las estrellas todavía. Del segundo cielo. Y aquí tenemos el tercer cielo. Así que es de esta expansión hasta esta, abarcando primera, segunda y tercera, que Dios le llama cielos a esta expansión. ¿Estamos claros?
La expansión llamada cielos se compone del primer, del segundo y del tercer cielo. Por eso en este día dijo Dios, haya expansión. Y se hizo con la palabra de su poder. Y llamó a esta expansión cielos. Por eso lo usa en plural. Esta misma palabra que aparece en el versículo 1, que era en hebreo Shamashi, no me acuerdo bien, pero era así. Así que él dijo, para él, indistintamente, como son los cielos, a veces se me refiere a esferas de aquí, a esferas de aquí o a esferas de aquí, porque son los cielos. ¿Ok? Así que yo me quedé en dar la explicación de estos versos del 6 al 8 hasta aquí. Y quedé tan maravillado con la palabra del Señor que quise concentrarme solamente en el secreto. ¿Cuál era el secreto que guardaba el relato? Que Dios llenó e hizo el tercer cielo. Y yo quise concluir preguntándote a todo el que nos escucha: ¿tú quieres morar con Dios en el tercer cielo? Dice Juan 14:2. Mire qué preciosa esperanza. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, Cristo no habla mentira. Cristo no puede mentir. Amigos, si tú no lo sabes, aparte de las casas físicas que tú ves, hay casas en el tercer cielo, en la morada de Dios que Cristo ha preparado para nosotros, en el lugar que existe, en el lugar que fue creado en el día segundo. Yo os lo hubiera dicho si no fuera así, porque Dios no habla mentira, Cristo no habla mentira. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo se fue, y miren qué interesante. Cristo vino, se hizo carne y Él se fue. ¿Y Él ascendió a dónde? A los cielos. Y miren qué glorioso lo que Él hizo. Que viendo los apóstoles que Él ascendía y subía, Él traspasó el primer cielo. Luego pasó el segundo cielo. Y llegó al tercer cielo. Y Él dice que allá Él va a prepararnos lugar para nosotros. ¿Qué puede compararse? ¿Qué oro? ¿Qué perla? ¿Qué carro? ¿Qué reloj puede compararse a esta riqueza de tener esa esperanza en el corazón? Mira, un testimonio de la existencia de este tercer cielo lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:2. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y dice él, yo ni sé cómo fue, si fue en el cuerpo o si fue en espíritu, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y el otro versículo que no lo señalé ahí dice que ahí yo vi y oí cosas que no puedo expresar, que no sé cómo expresarla con el lenguaje de aquí. Así de sublime es este tercer cielo. Existe, y Pablo da testimonio de él. Y la pregunta: ¿tú quieres morar donde está Dios? Mira, esa voz que descendía al huerto del Edén, que se comunicaba con el hombre, quiere tener comunión con Él donde Él habita, en el cielo de Dios. La expresión de la palabra de Dios una vez dice: y fueron abiertos los cielos. Cuando Esteban veía a Cristo sentado a la diestra de Dios, porque abre el primer cielo, abre el segundo, y le muestra en visión el tercero, ese lugar que existe. Allí yo quiero morar. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que hay una seguridad cuando tú eres creyente. No importa que la cosa física y de la carne sea exterior, tu vista tiene que estar puesta en ese lugar. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna. ¿Dónde? ¿Dónde dice? En los cielos. Gloria a Dios.
Eso es en 2 Corintios 5:1. Por eso es nuestro llamado a que tú aceptes a Cristo de corazón, para que tú no solamente tengas de que tengo 2 casas en alquiler y de ahí es que yo me sostengo, pero no tienes una casa en los cielos hecha por Jesucristo. No tienes un título de propiedad que te lo otorga la sangre y el sacrificio de la cruz del Calvario. Ojalá tú quieras tener ese anhelo ferviente de morar con Dios. La muerte de Cristo es la reconciliación y el puente hacia el cielo. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Cristo es el que nos hace ciudadanos de los cielos. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. ¿Dónde está Jesucristo? En los cielos. ¿Por qué? ¿De dónde lo esperamos? De que venga de los cielos. De donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él viene otra vez, y viene a buscar a aquellos que le hayan rendido su corazón. ¿Quieres tú morar con Él en ese lugar? Ese lugar existe. Y el creyente está en espera de eso. Eso es lo que nosotros anunciamos. Ven a Cristo. Y si Cristo viene, ¿qué va a pasar? Esa es nuestra esperanza. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quieres ser libre de la ira venidera, de la condenación? Ven a Cristo para que tú te unas con nosotros a esta espera, porque el que subió a los cielos, al tercer cielo, también vendrá a buscarnos. Así que yo me quedé con esta esperanza de luego de identificar los cielos y la existencia del tercero, y que Dios lo hizo y lo llenó con los ángeles, y ahora nos ofrece esa misma morada. Oiga, qué profundo es saber que Dios hace al hombre, eso lo vamos a ver más adelante, del polvo de la tierra, pero no solamente lo hace materia, también lo hace espíritu, porque sopla dentro de mí y Él es alma viviente. Así que Dios lo califica también para que tenga acceso al mundo espiritual. ¡Qué gran misericordia! Y Cristo nos demuestra que estando en un cuerpo físico, tú puedes llegar a ese lugar espiritual y tener contacto con Él, porque Él murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y Él es el primogénito de los muertos. Esa es la esperanza que Él nos da, que aunque tengamos ahora este cuerpo, también podemos morar en ese tercer cielo, como dice Juan 14:2. Él fue a preparar morada. Y tú desprecias esa habitación, ese edificio que Dios fue a preparar en aquel lugar. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón y que tú conectes y encuentres el propósito de tu vida en esta tierra. Que tú sabes cuál es: glorificarle a Dios y tener comunión con Él, y Él llevarte a morar.